Comprometidos por la paz, las FARC-EP ratifican el cese el fuego unilateral, mientras el gobierno colombiano anuncia la continuación de los diálogos en La Habana por el fin absoluto del conflicto armado. Venezuela e Irán impulsan acuerdos en materia energética y comercial. El presidente iraní Hassan Rouhani expresó el apoyo total de su país al pueblo bolivariano ante las agresiones imperialistas de Estados Unidos. Elecciones parciales de Cuba contaron con una masiva participación, transcurrieron con total normalidad. El comandante Fidel Castro ejerció su derecho al voto desde su casa. Crisis en el Mediterráneo. Los continuos naufragios que han dejado más de 900 inmigrantes muertos en los últimos días demuestran el fracaso de la Unión Europea en sus políticas migratorias. Detalles de esto y más en breve en una nueva emisión de Telesur Noticias. Feliz inicio de semana, bienvenidos a Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, con lo más destacado en materia económica en nuestros pueblos y el mundo. Comenzamos con nuestros titulares en la jornada de hoy. China y Venezuela suscriben convenios de inversión por un total de 20.000 millones de dólares destinados a la inversión social. Una revelación en Argentina muestra las relaciones entre Paul Singer y los fondos buitres con la participación del fallecido fiscal Alberto Nisman y autoridades de la Mutual israelí en el país. Lunes signado por pérdidas en el mercado petrolero bajo la estrategia de Arabia Saudita de elevar su producción. Nuestra arista económica el día de hoy, decisiones de Venezuela en materia cambiaria y un mejor uso de las divisas. Comenzamos. China y Venezuela suscribieron convenios por una inversión de 20.000 millones de dólares que destinarán al sector social y a consolidar la producción de Venezuela. Al respecto, el Ministerio Venezolano para Industrias anunció este lunes que representantes chinos de la sexta mayor fabricante de equipos pesados en el mundo presentaron en la nación bolivariana proyectos de desarrollo industrial, inversiones que bajo la tutela del presidente Nicolás Maduro contribuirán a impulsar la masificación de la tecnología. Por otro lado, ambas naciones suscribieron acuerdos para mantener y ampliar la producción petrolera y la renovación del financiamiento del Fondo Chino-Venezolano, acciones que consolidan la estrategia entre la segunda economía del mundo y Venezuela. Seguimos en ese país. El Estado bolivariano entregó la vivienda número 700.000 en el Estado Vargas como parte de una política social que ha favorecido a igual número de familias gracias al gobierno revolucionario y que cuentan hoy con un hogar digno. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro ratificó el compromiso del Ejecutivo en impulsar el ritmo de construcción de la gran misión Vivienda Venezuela, la cual prevé llegar al 1.000.000 de hogares entregados a finales de 2015. Esas viviendas pertenecen al convenio internacional China-Venezuela y constituyen unidades multifamiliares de unos 80 metros cuadrados. Política social que continúa el legado del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y que brinda al pueblo hogares dignos. Venezuela, hay que recordar que ha colocado 4 hitos. Vamos a otro tema. En Argentina, una revelación dada a conocer en las últimas horas sacó a la luz las relaciones entre Paul Singer y los fondos buitres, comandada por el fallecido fiscal Alberto Nisman y autoridades de la Mutual israelí en el país. Conocemos más detalles de este tema en el siguiente informe. A través de las redes sociales, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció cómo la geopolítica y el poder internacional ataca los intereses soberanos de Argentina, tratando de imposibilitar acuerdos que contribuyan a que después de 21 años pueda haber verdad y justicia para las víctimas del atentado a la AMIA. En el análisis de la presidenta hay una palabra clave que tiene que ver las interrelaciones, el todo tiene que ver con todo, de una ofensiva que yo llamo de una nueva alianza restauradora a nivel internacional por recuperar algunos gobiernos al servicio de los intereses neoliberales y a partir de eso obviamente
realmente lograr que países como los nuestros se sometan a las exigencias de fondos buitres. La denuncia fue publicada por el diario Página 12. La nota informa cómo a partir de acuerdos de entendimientos con Irán, los fondos buitres trataron de condicionar a la Argentina a negociar de forma vulnerable frente a los fondos especulativos. Lo que buscan básicamente es poner a un país de rodillas y es lograr que Argentina y América Latina sea fácilmente extorsionable. Tratan de limarlo, de debilitarlo, sin embargo, enhorabuena, como pocas veces en la historia de nuestro continente de América Latina tenemos gobiernos de una dignidad increíble que no son capaces de someterse a los poderes extorsivos. El texto denuncia la forma en que los fondos buitres financian grupos que bajo el paraguas de ONG funcionan como verdaderos grupos de presión que actúan sobre la política internacional. La forma en que el Mossad, los fondos buitre, los sectores derechistas de Estados Unidos, sectores de los republicanos, han tratado de operar a través de la causa AMIA sobre la política interna argentina, sin aportar un solo dato que permitiera esclarecer ese atentado. La jefa de Estado puntualizó en su texto que estamos ante un modus operandi de carácter global, que no solo lesiona severamente la soberanía nacional, interfiriendo y coaccionando el funcionamiento de los distintos poderes de los estados, sino que además genera operaciones políticas internacionales, de cualquier tipo, forma y color. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. Vamos a Guatemala. Alrededor de 500 familias quechíes levantaron carpas y viviendas improvisadas a las afueras del Palacio Nacional de esa nación centroamericana. Alegan que ante la falta de terrenos para vivir y cultivar, prefieren vivir en las calles aledañas al recinto de gobierno. Las familias llegaron a la capital desde el norte del país y aseguran haber sido desalojadas de las tierras que habitaban desde hace varias décadas. Los pueblos originarios denuncian que son víctimas de constantes desalojos por parte de las empresas transnacionales. Mientras esperan respuestas del gobierno, decenas de niños y mujeres habitan las viviendas armadas con palos y carpas de plástico a la espera de que alguna autoridad gubernamental les atienda. Noticias de México, la caída del 50% en el precio internacional de la leche y la falta de voluntad política del gobierno mexicano para regular el mercado han llevado a pequeños y medianos productores de lácteos a la mayor crisis en los últimos 20 años, una situación que les obliga a vender más barato sus productos. México es un país que importa la tercera parte del consumo nacional de leche, un panorama que comienza a recrudecerse como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Un intercambio desigual que se erigía como uno de los bloques comerciales más importantes del mundo y, sin embargo, aumentó la dependencia importadora del país. Revisamos esta hora la prensa digital. Peligran pensiones de 80 millones de latinoamericanos, advierte informe. Así lo destaca este titular de La Jornada en Línea. Luego de que organismos multilaterales exhortaran a los gobiernos latinoamericanos a abordar cuanto antes reformas para el manejo de las pensiones y así evitar la pobreza en la tercera edad, y aun cuando en América Latina por cada pensionista existen 8 personas en edad productiva. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, solo un 45% de los trabajadores aportan a un plan de retiro. Pese a que algunos países de la región muestran resultados positivos al respecto, construir un sistema de protección social a largo plazo es un reto en América Latina, donde la población adulta es cada vez mayor. Noticias económicas. La estrategia de Arabia Saudita de elevar su producción de crudo sigue generando desestabilización en los mercados petroleros. La jornada del lunes estuvo signada por pérdidas en el mercado producto de la asimilación de las nuevas declaraciones de la monarquía saudita. De acuerdo al ministro de Petróleo de ese país, Ali Al-Naimi, la producción en el mayor exportador mundial de crudo se mantendría en abril cerca de niveles récord de casi 10 millones de barriles por día. Los precios cayeron por debajo de los $63 el barril. Autoridades sauditas sostienen que la medida persigue defender la cuota de mercado ante la competencia de países que no integran la OPEP, en ellos Estados Unidos, que ha elevado su participación debido al fracking sobre oferta, que ha presionado a la baja los precios del crudo.
Pasamos a Estados Unidos. El rechazo al acuerdo de asociación Transpacífico se mantiene en ese país. Cientos de trabajadores denunciaron este lunes el impacto negativo irreversible que la medida tendrá sobre la economía de esa nación. Nicolás Peña nos amplía. Estas fueron algunas de las consignas utilizadas por cientos de manifestantes quienes rechazaron la reciente aprobación de la vía rápida o Fast Track, mecanismo que permitiría en secreto la negociación del acuerdo de asociación Transpacífico. Es el hecho de hacerlo en secreto. Si fuera tan grandioso, ¿por qué no lo comparten con todo el mundo, con todos los miembros del Congreso? Tendríamos reuniones públicas y comentarios, pero no tenemos nada. ¿Se supone que debemos confiar en ellos? Disculpen, pero no. Las negociaciones entre grandes corporaciones, Estados Unidos y otros 11 países que impulsan el TPP recuerdan a sus detractores el impacto negativo del TLCAN. Veremos a muchos más perder sus puestos de trabajo, como sucedió con el NAFTA. Más personas moviéndose de país solo para hacer posible el sustento de sus familias. Por eso estamos en contra del TPP. Tras una inusual aprobación bipartidista, el presidente Barack Obama podrá completar por la vía del Fast Track el TPP. Sin embargo, la aprobación definitiva del Congreso tomará no menos de 4 meses. Entre tanto, para algunos, otras alternativas surgen. Estamos entregando una solicitud para que Estados Unidos se integre a las naciones del grupo BRICS, porque somos la única nación de Occidente que no se ha unido a las operaciones BRICS. Muchas naciones en Europa se han unido y lo han hecho para el desarrollo mundial, usando las nuevas estructuras financieras. La central de trabajadores más grandes en los Estados Unidos y que reúne a más de unos 50 sindicatos en el país, ha venido reforzando el planteamiento de millones de trabajadores, quienes exigen tener participación directa en la aprobación de tratados de asociación comercial. Nicolás Peña, Telesur, Washington, D.C. Más sobre este tema, en Tokio se reunieron representantes comerciales de Japón y Estados Unidos para retomar las negociaciones de cara a un acuerdo final del Tratado de Libre Comercio Transpacífico TTIP. Luego de varias semanas sin abordarse el tema, titulares de ambas naciones coincidieron en la necesidad de progresar en las conversaciones en torno al acuerdo y preparar el terreno para el encuentro entre Barack Obama y el primer ministro japonés el próximo 28 de abril en Washington. Sin embargo, el acceso al mercado agrícola de Japón y el sector de automóviles de Estados Unidos siguen siendo obstáculos para un convenio bilateral. Esto cuando la Asociación Transpacífica aún no llega a una negociación final. Washington y Tokio pretenden ser un contrapeso frente al ascenso de China, a quien no lograron convencer para integrar este TTIP. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Nikos Kotzias. Kerry enfocó su discurso en torno al terrorismo y a la situación económica helena en un escenario donde se mantienen estancadas las negociaciones entre Atenas y la Troika Europea. Somos muy conscientes de los sacrificios que ha tenido que afrontar el pueblo griego, por los retos en la economía y también sobre los retos en la lucha contra el terrorismo, pero en particular con lo que sucede en estos momentos con su economía. Estamos seguros acerca de la capacidad de Grecia con las reformas y sé que con esfuerzo podrán trazar por delante un nuevo curso. A propósito de la actualidad en Grecia, la Comisión Europea ha asegurado este lunes que las negociaciones con la Troika sobre las reformas exigidas para desbloquear un tramo de ayuda urgente del rescate se han intensificado. El gobierno de Alexis Tsipras ha presentado ya varios planes de reformas a la Troika, pero los acreedores creen que no van a generar los ingresos necesarios e insisten en que Atenas debe hacer más en pensiones, reforma laboral, subida del IVA y las privatizaciones. Aunque el próximo viernes se celebra en Riga, Letonia, una reunión del Eurogrupo, analistas consideran que no se llegará a un acuerdo para desbloquear los 7.200 millones de euros a Atenas. Desde el seno del Eurogrupo consideran como fecha clave la siguiente reunión prevista para el 11 de mayo.
Cambiamos de tema. China anunció este lunes sus planes para zonas de libre comercio pilotos en las provincias de Guangdong, Tianjin y Fujian, así como planes para reformar Shanghái y aumentar su grado de apertura. El gigante asiático persigue dinamizar el comercio y facilitar la inversión mediante la incorporación de estas 3 nuevas zonas de libre comercio, y para ello el gobierno de Xi Jinping estima orientar recursos hasta 5 años para el desarrollo de las provincias mencionadas. Autoridades chinas buscan una mejor integración de la economía con las prácticas internacionales en un contexto donde el viejo modelo de desarrollo de China dependiente de la exportación ya no es sostenible. Los inversores extranjeros podrán gozar de las mismas reglas que las empresas chinas en las nuevas inversiones, siempre que el negocio no estipule industrias, tecnologías y ubicaciones sensibles para la soberanía de la segunda economía mundial. Seguimos en China. Pese a la desaceleración que ha venido experimentando en su crecimiento, los fabricantes de automóviles extranjeros doblan sus apuestas en el mercado chino, considerado como el primero del mundo para el sector automotor. Durante la inauguración del Salón Internacional de Shanghái, la Federación Profesional de Constructores de Vehículos anunció que en el primer trimestre de 2015 la progresión de ventas respecto a un año antes se quedó por debajo del 4%. Después de haber experimentado una subida del 14% en 2013, las ventas de automóviles en China progresaron un 6,9% el año pasado hasta los 23,5 millones de vehículos. Las recientes decisiones del gobierno venezolano en materia cambiaria buscan combatir la fuga y el lavado de dólares para alcanzar un uso más adecuado y efectivo de las divisas, de las que el proceso revolucionario se ha reapropiado tras años de política petrolera soberana. Veamos. El gobierno bolivariano conformó una comisión especial de lavado y fuga de dólares que se encargará de investigar los trámites ilícitos realizados con divisas venezolanas en otros países, en especial en Panamá. Autoridades del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, determinaron que miles de millones de dólares en tarjetas electrónicas se fugaron de manera fraudulenta a través de los denominados raspacupo durante el año 2014, parando en inversiones ilegales fuera de Venezuela. En este sentido, dentro de los planes del gobierno para enfrentar esta fuga de capitales y lavado de dólares, también plantean investigar los tarjetavientes que han incurrido en fraude contra la nación y a su vez forman parte de los factores que promueven la guerra económica, nacional e internacional, que busca afectar la economía venezolana. El diputado a la Asamblea Nacional Jesús Faría señaló que se estimaba que el Estado invertiría durante 2015 unos 9.000 millones de dólares en tarjetas de crédito de los viajeros. Sin embargo, ante la situación de fuga de capitales, así como el contexto de baja en los precios del petróleo, el gobierno bolivariano ha empezado a aplicar nuevas medidas para el uso racional de las divisas y priorización de los gastos de la nación, otorgando divisas preferenciales a sectores prioritarios como alimentación, salud, educación y vivienda.